Entonces, cuando nosotros tenemos un diferencial de potencial, que puede ser una batería, y tenemos un conductor, se va a generar una corriente eléctrica o un flujo de electrones. Corriente eléctrica significa flujo de electrones. Entonces decir flujo de corriente es como redundar, porque el flujo es movimiento y la corriente también es un movimiento. Entonces, si nosotros tenemos un diferencial de potencial, que puede ser en este caso generado por una batería, ¿sí? Ponemos más, ponemos el menos, y nosotros conectamos un conductor, va a haber si yo pongo por ejemplo esto así, a ver, tenemos un cable, nuestra batería, y ponemos cerramos el circuito. Entonces internamente dentro del cable van a haber electrones, y estos electrones, al sentir la diferencia de potencial, van a empezar a desplazarse. Hay dos formas de eh, representar el flujo de corriente. ¿Sí? Está, por ejemplo, que va la corriente de menos a más. Entonces, pero también hay otra teoría, ¿sí? En donde la corriente tiene un movimiento de positivo a negativo. Entonces, el que la corriente se mueva de positivo a negativo es como de las ideas más usadas, ¿no? Pero pues la naturaleza de los electrones es negativa, por lo tanto tienen que moverse hacia el sentido a un sentido de dirección contrario. Entonces acá tenemos una corriente y acá tenemos una corriente. Normalmente no puedes conectar una batería y un conductor así directamente, porque debido a la cantidad de electrones que pasa internamente se genera fricción interno dentro del cable, y esa fricción va a ocasionar un incremento de temperatura, lo que va a hacer que el cable se truene, y decimos que entró en corto, ¿no? Pero es porque el exceso de electrones que están pasando sobre el conductor, ¿sí? Es tanto que pues el conductor se incrementa la temperatura y se funde, se quema. Si tuviéramos un conductor mucho más grueso, pues los electrones pueden pasar adecuadamente. Si pusieran un cable muy grueso, ¿sí? Entonces no generarían tan fácil un corto. O sea, hay un incremento de temperatura, porque el flujo de electrones se va a reflejar en el movimiento de las cargas, y estas van a traer como consecuencia incremento de calor, incremento de fricción. Ahora, la corriente eléctrica, las unidades, voy a poner corriente eléctrica, normalmente necesita una unidad de medida. La unidad de medida para la corriente eléctrica se denomina ampere. Es el ampere. Pero el ampere es una unidad compuesta. Eso significa que no es una unidad básica, no es una unidad fundamental. Entonces, un ampere va a ser igual a un coulomb sobre segundo. Coulomb sobre segundo. Y entonces sabemos que el coulomb es la unidad de carga, ¿sí? Y el segundo pues es una unidad de tiempo. Significa entonces que las cargas se van a ir moviendo, se van a ir desplazando a través de un conductor. Entonces el amperaje va a ir en función a la velocidad con que las cargas se estén moviendo dentro del conductor. Entonces, si yo tengo por ejemplo un conductor, vamos a ponerlo acá, vamos a poner sección de un conductor. Vamos a borrar esto. Entonces, y bueno, imagínense que este es un cable, lo cortamos por acá.
Entonces, internamente, el cable, el conductor, tiene electrones que están sueltos. ¿Sí? Los metales son muy buenos materiales que se utilizan para conducción de electricidad. ¿Sí? De la tabla periódica, pues sí podemos utilizar la gran mayoría de metales como conductores. El problema, por ejemplo, es la disponibilidad que hayan en la naturaleza. Entonces, dentro de los mejores conductores de electricidad, por ejemplo, está la plata, está el oro, están pues, el níquel, puede estar el cobre, aluminio también conduce la electricidad. El detalle está que también en función a qué tan fácil sea encontrarlos en la naturaleza es su uso. Entonces van a haber elementos que no es tan fácil conseguirlos y entonces se tienen que hacer de los materiales más comunes. Entonces el cobre, por ejemplo, es uno de los materiales más comunes o más abundantes en la naturaleza. Si nosotros hiciéramos conductores de plata, pues sí, serían muy eficientes. El problema está que el costo de la plata es muy elevado como para hacer cables, ¿no? Entonces, si en sí un cable de cobre ya te sale caro, igual, dependiendo del diámetro, del calibre, entonces imagínense un cable de oro, un cable de plata, pues sí sería mucho más caro. Hay equipos, por supuesto, que internamente traen oro, pero pues igual traen oro en cantidades pequeñísimas. Por ejemplo, un chip, ¿sí? Entonces pueden tener pequeñas cantidades de oro, de plata, de algunos otros elementos metálicos, pero es muy, muy pequeño. O sea, no te vas a hacer rico si quitas el oro que hay en un microchip, en un microprocesador. Hay videos en internet de tipos que agarran computadoras, funden los procesadores y van extrayendo los metales y pero sí, lo que sacan sí es una miseria. Entonces, no hay tanto oro. Como el catalizador, por ejemplo, de un carro que también tiene metales que son caros, como el iridio. El iridio es uno de los metales también caros. Entonces, también es una de las razones por la cual el costo de un catalizador es bastante. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos un diferencial de potencial, el diferencial de potencial, recuerden que va a ser un, un voltaje 1 en un extremo y un voltaje 2. Entonces el diferencial de potencial va a ser igual a la diferencia de esos voltajes. Si no existe un diferencial de potencial, no va a haber forma en que nosotros movamos a esos electrones en el conductor. La batería no aporta electrones, ¿eh? O sea, la batería no trae, no sé, 1 millón de electrones internamente que son los que generan la corriente eléctrica. No. Los que traen los electrones son los conductores, los metales. Ellos son los que traen a los electrones internamente. Para poder conseguir que ellos fluyan, necesita un diferencial de potencial para que ellos puedan moverse. Y eso lo aporta la batería. La batería es un elemento que a través de una reacción química genera un diferencial de potencial. Si generas un diferencial de potencial, generas un campo eléctrico y ese campo eléctrico va a hacer que los electrones se muevan adecuadamente. Entonces un campo eléctrico no es más que una diferencia de cargas positivas y cargas negativas. Entonces los electrones pues van a moverse, en este caso hacia el lado positivo por la naturaleza de la carga del electrón que es negativa. Entonces el diferencial de potencial va a ser la diferencia de voltaje. Si los voltajes fueran los mismos, no habría un diferencial de potencial. Y si no hay un diferencial de potencial, entonces no hay un flujo de electrones. Ahora, internamente dentro del cable, bueno, ya dijimos que tenemos estos pequeñitos electrones, hay millones. Ahorita más o menos vamos a hacer un problema de cuántos hay. Estos electrones, entre más rápidos vayan, significa que pueden generar un flujo de electrones más grande. La mayoría de equipos electrónicos trabaja con órdenes de miliamperes. O sea, son muy, bueno, no es que sean muy poquitos, sino que en comparación a la unidad fundamental que es el ampere, sí son relativamente pequeños. Hablamos de 300 miliamperes, 200 miliamperes. Los equipos de cómputo, por ejemplo, hay unos que trabajan, hay unos que sí trabajan a un ampere y un diferencial de voltaje de 19.5 volts, 18 volts, ¿no? Entonces todo va en función a la necesidad del equipo. Y en base a precisamente a la necesidad del equipo, también es el diferencial de voltaje. En nuestra casa, todos los equipos eléctricos les basta y les sobra con funcionar con una sola fase
de 120 volts. Entonces, cuando ya son equipos más robustos que necesitan consumir mayor cantidad de corriente eléctrica, necesitas generar una instalación de dos fases, 220 volts. Y ya cuando estamos hablando de cosas de más robustez, en donde se necesitan mayores potencias eléctricas, pues ya una tercera fase. Cuando ustedes van a comisión, igual te preguntan cuántas fases necesitas, de cuántas fases va a ser tu contrato. Entonces también puedes pedir una fase, dos fases o tres fases. Y las tres fases pues ya son 330 volts. Pero pues ya eso es para equipo especializado, donde igual también el número de bobinas que tengamos de los equipos van en función al número de fases. Cada fase se conecta a una bobina. Bueno, y entonces los electrones van a pasar a través del conductor. Importante que nosotros debemos saber en un conductor es su sección transversal. ¿Sí? La sección transversal la podemos hacer como análoga, ¿sí? A la tubería, al diámetro de una tubería. ¿Sí? Entonces, entre más grande sea el diámetro de la tubería, significa que es posible que pase mayor cantidad de electrones en esa región. Entre más pequeñito sea la sección transversal del cable, pues va a haber una región de ahorcamiento. Entonces los electrones se van a ver forzados a pasar. A menos que el diferencial de potencial sea lo suficientemente grande, pues va a haber un flujo. Pero recuerden que los electrones también son materia. Y estos electrones, al irse moviendo más rápido en un conductor, generan calor. Y ese calor puede hacer que se genere un gradiente suficiente como para fundir el cobre. Y decimos que se fundió, ¿no? Si conectamos un cablecito bien delgadito a una pila o a la corriente, pues se quema, pero se quema por el exceso de electrones que pasan y la alta fricción que generan dentro del conductor, al lado que nuestro elemento se, se reacciona con el oxígeno de la atmósfera y se quema. Entonces, la corriente, dijimos, la corriente va a ser igual a la carga sobre un determinado tiempo. ¿Sí? Significa entonces que entre más cantidad de carga yo tenga en mi cable y pase mucho más rápido en un punto específico, va a haber mayor cantidad de amperaje. Si nosotros agarramos el cable y definimos una región, imagínense, esta es una región, vamos a poner otra pequeña sección por acá. Ahí. Entonces, pues queremos medir más o menos la velocidad a la que pasan los electrones, que sería la velocidad de arrastre de los electrones dentro del conductor. El amperaje va de la mano con la velocidad con la que se desplazan los electrones o las cargas dentro del conductor. Entonces, si nosotros tenemos estas dos regiones y ponemos que tenemos un pequeño diferencial X de longitud del conductor, entonces vamos a tener una pequeña región o un pequeño volumen de nuestro conductor. Aquí internamente pues van a haber muchas cargas, o sea, hay demasiadas cargas. Vean, muchos electrones, significa que todos ellos son energía potencial que en el momento en que se desplacen van a generar energía eléctrica. Entonces lo que nosotros podemos hacer es decir, bueno, en esa región la cantidad de carga total va a ser igual al número de portadores, o sea, el número de electrones que tengamos allí, multiplicado, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por la carga de cada uno de los electrones. ¿Sí? Y esto lo vamos a multiplicar por la sección transversal, que sería el área. O sea, el área, hay un área del conductor. Vamos a poner una A. O sea, el cable tiene una sección transversal, por eso son, bueno, circulares. Entonces tenemos un área. Entonces si la carga la multiplico por el número de portadores, o sea, el número de electrones, por la carga del electrón, por el área del conductor, multiplicado por el pequeño tramo de cable que agarré, o sea, delta X, yo tendría un volumen de carga. ¿Sí? O sea, esto es un volumen de carga. Esto que está acá. Área por delta X sería igual a volumen. Entonces, en ese pequeño volumen yo tengo contenido N por Q
cargas. Entonces N es el número de portadores. Al decir portadores me refiero al número de electrones. La Q es la carga que tienen los electrones. Carga de electrones o portadores. Delta X representa un pequeño tramo del cable, un diferencial de cable, vamos a poner así, un diferencial de cable, y tenemos la letra A, que significa que es el área de la sección transversal del cable, área del cable. Entonces esto es muy similar a la hidráulica, porque para poder hacer selección de tuberías, para poder hacer todo un sistema de distribución hidráulica, es necesario conocer, por ejemplo, la cantidad de agua que va a pasar, que en este caso le llamaríamos caudal. También es importante conocer, por ejemplo, la capacidad de la bomba que vas a colocar, que en este caso nos daría la potencia hidráulica, lo que en un sistema eléctrico sería la batería. La longitud de los cables en función también a los diámetros nos generan cierta resistencia. En un tubo, por ejemplo, donde va a pasar agua, va a haber una cierta resistencia internamente en el tubo por el diámetro, por la fricción que genera el agua con las paredes del tubo y debido a la velocidad con la que vaya el agua dentro del tubo. Entre más rápido vaya, también puede generar mayor resistencia al avance, porque pues hay fenómenos hidráulicos que se generan dentro del agua. Lo mismo va a pasar con los electrones. Los electrones van a estar de manera caótica dentro del conductor. Si el diferencial de potencial solo es en los extremos, bueno, pues van a intentar irse siguiendo una trayectoria, ¿sí? Pero los electrones también en algún punto van a estar de manera caótica, en el sentido de que pueden hasta rebotar en las mismas paredes del conductor y, o sea, no seguir líneas rectas, sino que es irse en movimientos que no son predecibles. Todos esos movimientos son los que van a ir generando poco a poco el incremento de calor. Bueno, y ahora, si nosotros tenemos una pequeña distancia y yo sé que la corriente pasa en un determinado tiempo de un punto a otro punto, o sea, aquí puse dos secciones, acá voy a llamarle el punto A y aquí le vamos a llamar el punto B. Entonces yo también puedo conocer la velocidad con la que los electrones se mueven a través de esos dos tramos, nada más, ¿sí? Y entonces nosotros sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, o sea, es una fórmula de física. En este caso la distancia sabemos que es delta x y el tiempo es delta t. Entonces la velocidad de los electrones o la velocidad del flujo eléctrico es igual a delta x, que es el pequeño diferencial de cable, sobre delta t. Si yo despejo de esta fórmula delta x, me queda que la velocidad, bueno, delta x es igual a la velocidad de los electrones multiplicado por el diferencial de tiempo. Así. Entonces, si esto lo sustituimos en esta fórmula de corriente eléctrica, el amperaje, entonces vamos a tener lo siguiente. Lo voy a poner de este lado. Entonces, corriente eléctrica es igual a la carga, pero la carga es igual a los portadores, la carga de cada portador, delta x, que representa la longitud, pero ya sabemos que delta x es igual a la velocidad con la que se desplazan los electrones por un diferencial de tiempo, un delta t, ¿sí? Y listo. Y entonces, bueno, me falta por el área del conductor, o sea, el área del cable. Y en la parte de abajo pues se divide dentro del tiempo, dentro de un pequeño transcurso de tiempo. Entonces, de esto nosotros podemos simplificar el tiempo y nos queda que el flujo eléctrico o corriente eléctrica va a ser igual al número de portadores que tengamos, la carga, ¿sí? La velocidad de arrastre de los electrones y el área del cable. Significa entonces que por esta fórmula
Si yo quiero hacer pasar mayor cantidad de corriente en un conductor, necesito un cable más grande. ¿Sí? Un cable muy grande significa que me va a dar un área muy grande. Bueno, al decir un cable grande me estoy refiriendo a la sección transversal. ¿Sí? O sea, un cable grueso. Entre más grueso sea el cable, significa que voy a tener mayor corriente. Entre más rápido vayan el flujo de electrones, es querer decir que la corriente es más rápida. Entre mayor cantidad de carga tenga dentro del conductor, la corriente también es más rápida. Y por último, entre más número de portadores eléctricos tenga dentro del cable, también la corriente se intensifica. Cualquier cosa contraria a ellos va a hacer que haya una reducción en el flujo de amperaje. Y entonces esta B, bueno, es la velocidad de los electrones, pero la B también se va a conocer como rapidez de arrastre. Rapidez de arrastre. ¿Quién me va a dar la rapidez de arrastre? El diferencial de potencial, porque entre mayor diferencial de potencial haya, significa que los electrones se van a ver obligados a moverse más rápido. Si yo tengo entonces un electrón aquí solito, ¿sí? Para que yo lo pueda mover, pues no lo voy a poder agarrar, ¿no? Por naturaleza se mueven los electrones, pero la energía que pueden disipar no va a ser tanto comparado a que yo agarre un campo eléctrico o un campo magnético, ¿sí? Y lo obligue a moverse hacia la dirección de algo que está debidamente cargado. Entonces, si acá tengo mi diferencial de potencial positivo, entonces lo que va a ocurrir es que el electrón se va a mover mucho más rápido hacia este diferencial, ¿sí? Por el fenómeno de atracción, fuerzas electrostáticas y todo eso. Entonces aquí va a haber una fuerza que lo va a impulsar hacia la placa, pero sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración también sabemos que es un pequeño diferencial de velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces podemos también calcular la fuerza con la que los electrones se mueven a través del diferencial si ya conocemos la velocidad o la rapidez de arrastre. Entonces la fuerza con la que los electrones pueden impactar, ¿sí? sobre el diferencial de potencial positivo va a ser igual a la masa por la diferencial de velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Y esto pues sí, la masa pues es la masa de los electrones, pero aquí habrá que ver cuántos electrones van. Entonces es igual multiplicar la masa de un electrón por el número de electrones totales. Eso se puede calcular más o menos en función al tipo de conductor, porque cada conductor eléctrico tiene una densidad, ¿sí? Entonces podemos determinarlo. De esto también podemos agregar que el campo eléctrico, vean, el campo eléctrico generado por el diferencial va en esta dirección. El campo eléctrico va en sentido contrario de la corriente eléctrica. ¿Sí? La corriente eléctrica va a ir en esta dirección. Vamos a poner acá la velocidad de arrastre. Esta sería la velocidad de arrastre de los electrones. O sea, imagínense que va así. Pero el campo eléctrico trabaja de manera inversa. Esta va a ir así. Y la fuerza, por supuesto, pues va a ir en el sentido del movimiento de los electrones. ¿Sí? Porque se está acelerando. Si fuera en sentido contrario, estaríamos diciendo que los electrones se van frenando. Entonces, el campo eléctrico lo colocamos de esta manera. Y entonces, ya sabemos que esto que está acá va a ser los amperes. Entonces, los amperes o el ampere representa el flujo de electrones dentro de un conductor eléctrico. Les decía que pues podemos utilizar muchos metales como conductores. Una de las propiedades de los metales es que son muy buenos conductores de la electricidad. El detalle está que los conductores que nosotros usamos para fines eh, de casa o de hogar o fines de aplicación van a ir en función también de qué tan fácil sea poderlos encontrar. ¿Sí? Hay elementos que van a oponer cierta resistencia. Por ejemplo, cada elemento, cada metal genera un nivel de resistencia. Hay metales, por ejemplo,
que son muy, dejan pasar la electricidad mucho más rápido. Entonces vamos a poner uno, o vamos a poner acá abajo algunos ejemplos. Vamos a ponerlo aquí. Metales. Hay unos que dejan pasar más rápido la electricidad y otros que dicen, pues no. Entonces vamos a poner resistividad. Y esa es una propiedad del material, no lo podemos cambiar. Significa que ya está determinado. Igual como los dieléctricos en los capacitores, los dieléctricos, hay dieléctricos que benefician mucho más a un capacitor, ¿sí? Y hay otros que no. Entonces, vimos que los mejorcitos, por ejemplo, como dieléctricos, era el titanato de estroncio, que da 300 veces una capacitancia al vacío. Entonces, el mejor o el elemento que tiene menor resistencia eléctrica, ¿sí? Va a ser la plata. La plata se puede decir entonces que es el mejor conductor de la electricidad. Entonces la plata es el mejor, él genera la menor resistencia. Pero les digo, imagínense entonces componentes eléctricos donde en lugar de utilizar cables de cobre, utilicen cables de plata. Eso haría que se incrementara este el costo, ¿no? El segundo mejorcito es el cobre. Entonces el cobre es de los más comunes que usamos. El tercero es el oro. El oro. Y entonces, vean, a ver, por ejemplo, vamos a poner unos números. Este es el oro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la plata, su resistencia es de 1.59 por 10 a la menos 8 ohms por metro de cable. Entonces, nosotros cuando hacemos, por ejemplo, circuitos eléctricos, muchas veces no consideramos la resistencia del mismo conductor, ¿sí? Entonces, o sea, quiero decir que, por ejemplo, si yo acá tengo un circuito eléctrico, voy a dibujar una fuente, que es mi FEM, mi fuerza electromotriz, ¿sale? Y nosotros, no sé, vamos a poner una resistencia de este lado, acá. Entonces colocamos la resistencia, así, vamos a ponerle R. Pues la pregunta sería, ¿no? Encuentra la corriente eléctrica, ¿no? Bueno, pues ya sabemos entonces que hay una relación entre la resistencia y el amperaje, ¿no? Pero el conductor en sí, el mismo cable, sí, que es cobre, todo esto, nos genera también una resistencia eléctrica. Por eso es que hay sistemas que no pueden ser de circulación de corriente perpetua y siempre se va a ir consumiendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vean, este es nuestro sistema ER, ¿no? Si nosotros tenemos el siguiente ejemplo, voy a poner otro tipo de circuito. Si yo conectara, mmm, vamos a quitar este y vamos a quitar este por acá. Si yo conectara un capacitor de este lado, vean, así, y yo conectara un inductor de este lado, el inductor es el clásico que se le llama bobina, ¿no? Pero su verdadero nombre es inductor. El inductor, el capacitor y la batería tienen una chamba en común que es almacenar energía. Solo que la batería la hace de manera química, el capacitor lo hace de manera de cargas eléctricas, ¿sí? El acumulamiento de cargas eléctricas, y el inductor lo hace a través de un campo magnético. Entonces, cuando nosotros conectamos así este sistema, un capacitor de esta manera, así, estamos generando algo que le llaman oscilado, es un oscilador. Vamos a poner que esto es positivo. A ver ahí, ¿no? Porque pues ya es un capacitor que está debidamente cargado. Si del otro lado, vamos a poner aquí, yo conecto, bueno, ahí es porque el capacitor está cargado. No nos interesa saber también si hay un flujo, si hay un dieléctrico. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? La corriente del positivo, al sentir un diferencial del otro lado, va a empezar a moverse
por acá, pero lo va a hacer poco a poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el inductor opone cierta resistencia al inicio. Conforme la corriente, entonces imagínense que el inductor está así, lo va a hacer en grande. El inductor es esto. Conforme la corriente empieza a desplazarse, pues va a pasar esto, ¿no? O sea, la corriente va a ir moviéndose por acá, como una rueda de la fortuna, así, una rueda de la fortuna, una montaña rusa. Se va a ir así. Y conforme nosotros vayamos avanzando en el inductor, entonces se va a generar un campo magnético. Entonces, por ejemplo, cuando esté en la primera espira, imagínense que el campo el magnético es pequeñito. Cuando toda la corriente ya haya pasado toda la espira, entonces se va a generar un campo eléctrico más grande debido a la corriente que está pasando por el conductor. Y entonces lo que va a ocurrir es que se intensifica el campo magnético y toda la corriente que está por allí, ¿sí? Se va a mover hacia la otra cara del capacitor, hacia acá, después de pasar por el inductor, ¿sale? Y entonces dijimos que aquí de este lado se va a generar un campo magnético. Esto se genera un campo magnético que alcanza su máximo cuando ya toda la corriente ya ha pasado sobre él. Después pierde fuerza y toda la carga se va a la placa de abajo. Y lo que va a ocurrir es que ahora el de acá, a ver, vamos a ver si puedo pintarlo. Ahora lo que va a ocurrir es que el de abajo se vuelve positivo y el de arriba se vuelve negativo. Y entonces ahora la corriente lo que va a hacer es irse de regreso otra vez. Ahora después de eso la corriente va a hacer lo contrario. Cuando toda la corriente está almacenada en el capacitor, el campo magnético en el inductor ya va a desaparecido. Pero cuando la corriente vuelva a pasar, ahora va a pasar lo mismo aquí, pero en sentido contrario. Y va a volverse a generar otro campo magnético. Así, esto básico, el movimiento de las cargas de forma oscilante, o sea, va y viene, se va de un lado y luego se va al otro. Esto es el principio básico de las antenas, ¿sí? Las antenas, una antena que emite señales y otra la recibe, es eso, ¿sí? La oscilación de las cargas, ¿sí? Apoyadas por supuesto del campo magnético, van y vienen. Y entonces esto genera como un tipo sonar, ¿no? Imagínense así. Si nosotros, por ejemplo, bueno, para que ya se transforme en una antena, lo que ustedes tendrían que hacer nada más es acá, de este lado, conectar otro inductor, ¿sí? Así. Imagínense esto así. Y acá un conductor. Y entonces la inducción del campo magnético generado por las cargas que están oscilando se transmite al otro inductor. Y estas vibraciones, ¿sí? Generadas por las oscilaciones se van a mover hacia la antena y ya es como podemos mandar señales hacia cualquier lado, ¿no? A tu celular o las señales de radio, etcétera, ¿no? Pues es el principio básico. Ahora, esto no puede ser de manera infinita porque el cable o el conductor que está haciendo que conecta el capacitor con el inductor tiene cierta resistencia eléctrica. Por lo tanto, con el paso del tiempo va a ir acabándose. Imagínense que primero pasan 10. Luego cuando vaya de regreso, por la resistencia eléctrica va 9, 8, 7, hasta que el sistema muera. Hasta que el sistema se quede sin energía. Entonces es necesario poner un compensador o una batería para poder compensar esas pérdidas debido a la resistencia de los cables. Los cables de corriente eléctrica que están en la calle, por ejemplo, en las de alumbrado público, a una cierta distancia pierden energía, pierden potencial eléctrico y hay que volver a elevar el potencial eléctrico para poder seguir impulsando la electricidad, ¿sí? En las tuberías hidráulicas pasa algo muy similar. Entonces imagínense los ductos o los oleoductos que son de kilómetros de tubería. Entonces a una determinada distancia hay que colocar de nuevo otra bomba para que le pueda compensar con carga hidráulica para que pueda seguir su camino. Entonces ahí está, o sea, es una de las razones por las cuales debemos considerar conductores, por ejemplo, que tengan resistencia muy baja, pero la naturaleza de la resistencia es una naturaleza que nosotros no podemos alterar. La resistencia eléctrica de un cable va en función a la temperatura con la que esté trabajando. Por eso los cables o los conductores, cuando están elevados a temperaturas, su resistencia se incrementa.
por eso hay un tema ahí en mecánica, en tecnología de materiales sobre los semiconductores, que son conductores precisamente de electricidad, pero que oponen nula resistencia eléctrica, y eso es a temperaturas bajas. Bueno, entonces, por ejemplo, vean, el cobre tiene una resistencia de 1.7 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Significa que un metro de cobre tiene 1.7 por 10 a la menos 8 ohms. 2 metros tendría el doble. 3 metros, 4 metros. ¿Sí? Es como colocar una pequeña resistencia aquí, en esta parte. ¿Sí? Esa es la resistencia debido al conductor. El oro tiene una resistencia de 2.44 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Entonces, vean que el oro, a veces el oro se cree que es de los mejores conductores, pero bajo ciertas condiciones de presión y de temperatura podemos modificar la resistencia. Pero en comparación a la plata y el cobre, pues ellos son mejores opciones, y el cobre por lo económico es mucho mejor que la plata. Económicamente es mejor, ¿no? Y vamos a poner uno más. El aluminio también es un buen conductor. Las plantas eléctricas para soldar, ¿sí? Las corrientitas son con bobinas de aluminio, ¿sí? El aluminio pues no es tan caro en función al cobre. 2.82 por 10 a la menos 8. Bueno, esta no, ya va a acabar el zoom. Ahorita les regreso el zoom y ya por allí. Bueno, entonces el aluminio tiene una resistividad de 2.82 por 10 a la menos 8 ohms por metros. ¿Sí? Entonces, les comentaba que hay plantas para soldar, ¿sí? Las básicas, que son de bobinados de aluminio. Tienen conexiones y cables de aluminio. Entonces, cuando ya se dañan, pues ya no te recomiendan repararlas, porque vas a gastar más en repararlas que en lo que te puede costar. Sale, tenemos a otro elemento que es el tungsteno, que tiene 5.6 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Y sí, vean, es demasiado en comparación, por ejemplo, al cobre o a la plata. Entre el cobre y la plata, pues vean que no hay mucha diferencia, entonces el cobre es muy buena opción. Y vamos a poner a... estoy buscando a los más interesantes, al hierro. Porque los cables no son de hierro, ¿no? Alguien podría decir por allí. Bueno, el hierro tiene una resistencia de 10. Tiene una resistencia de 10 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Significa que él no va a dejar pasar la corriente tan fácil. Eso de resistividad se enfoca a la resistencia o oposición al paso de corriente. En una planta para soldar, imagínense, lo que nosotros normalmente soldamos en una planta para... Bueno, al usar una planta para soldar es hierro, todo lo que tenga que ver con elementos de hierro. Entonces imagínense que esta es una plaquita de hierro. Vamos a poner que esta es una plaquita de hierro. Hierro, símbolo atómico, ¿no? Fe. Y pues que voy a soldar por acá, ¿no? Aquí en medio. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es conectar un borne o una pinza de la planta para soldar, ¿no? Imagínense que este es un borne, ¿sí? Y del otro lado pues tenemos al electrodo, que también tiene un diferencial de potencial, y también se detiene por una pinza. Ahora imagínense que que el cable que está mandando la corriente del borne de la tierra, por así decirlo, y el borne de donde va el electrodo, pues todos esos van a una pequeña cajita que es donde va un transformador, pero los cables de cobre, ¿sí? Entonces imagínense que esto es nuestra planta para soldar. A ver, déjenla, voy a... Imagínense que aquí está nuestra planta para soldar. Entonces por ahí alguien curioso podría decir, ¿no? A ver, pero el cobre es más suave, ¿no? O sea, el cobre tú lo agarras y lo puedes doblar. Con la fuerza suficiente, pues lo doblas, ¿no? Y la planta para soldar, imagínense que un cable se conecta a una terminal y el otro cable se conecta a otra terminal. Puede ser positivo o negativo. Eso va en función a qué cosa estemos soldando para poder invertir el arco, ¿no? Imagínense que esta es la planta.
Pero lo interesante, por ejemplo, es que este es cobre. Este es un conductor de cobre, un conductor de cobre. ¿Sí? Igual del otro lado tenemos cobre. Ahora, ¿por qué cuando nosotros soldamos el hierro? Porque esto, cuando nosotros lo soldamos, pues esta parte puede estar hasta el rojo vivo. ¿Sí? Cuando soldamos, todo esto puede hasta fundirse. Entonces, alguien con curiosidad puede decir, oiga, pero pues el hierro, o sea, es fuerte, ¿no? Es símbolo de resistencia mecánica. Y el cobre no. Entonces, ¿por qué el cobre no se truena? O sea, ¿por qué no se funde por acá mejor si él es más suavecito? Porque todo tiene que ver con el fenómeno de resistividad. El cobre no es capaz de retener corriente eléctrica mucho tiempo. O sea, como tiene una resistividad baja, entonces la corriente, ¿sí? Es capaz de irse de desplazarse más rápido, ¿sí? De tal forma que cuando la corriente entra en el caso del cobre, ahí sí hay una saturación. ¿Por qué? Porque el hierro tiene una alta resistividad y el flujo de electrones no puede ser posible de manera eficiente. Bueno, ese lado va en el sentido contrario. Así. Entonces se genera un acumulamiento de electrones. Y eso va a ocasionar que se incremente, por supuesto, la temperatura. Y eso es lo que se funda. Que puedan alcanzar temperaturas, por ejemplo, de hierro de fusión de 1800, 1600 grados. Si con un arco eléctrico puedes soldar, puedes cortar una placa de un acero que no esté tan aleado, no de baja aleación, unos 2000 grados con un arco eléctrico. ¿Sí? Pero la retención de electrones por parte del cobre es baja porque tiene una resistividad baja. Entonces los electrones se van de volada, pasan de volada. ¿Sí? Entonces no es tan fácil que se queme el cobre a diferencia de algo de hierro, ¿no? Entonces, más o menos para que ahí tengamos una idea de por qué cuando soldamos, por qué no se quema el cobre. O el tornillo, es más, el tornillo donde sujeta el cable es un tornillito de media pulgada a veces. Pero no se rompe, no se funde, porque son altamente conductores y entonces la corriente no se queda ahí, no se estanca. En cambio el hierro sí. Vean, podríamos decir más o menos 5 veces, genera mayor resistencia, 5 veces más resistencia al hierro. Bueno, vamos a poner uno más que está interesante, el silicio. El silicio por ahí ya habíamos platicado que tiene propiedades muy interesantes de conducción de electricidad. El detalle está que debemos hacerle algunas cosas químicas para que pueda conducir electricidad, ¿sí? Entonces, 100% silicio tiene una resistividad de 2.3 por 10 a la 3. O sea, es demasiado. Eso sí es mucho. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quito el 3, entonces estaríamos hablando de 2300 ohms por metro. Entonces vean, una resistencia de 2.3 kilo ohms. Eso ya es bastante. Vean el silicio. Entonces alguien diría, bueno, pero pues sí, el silicio es muy bueno para la electrónica. Sí, pero recuerden que tiene que estar dopado. Y acuérdense que el término dopado significa que se tiene que mezclar ya sea con elementos del grupo 3, bueno, del 3 o del 5, que se pueda generar un dopado de tipo P o un dopado de tipo N, y eso hace que pueda cambiar sus propiedades de conductividad, de resistividad o conductividad eléctrica. Entonces vean, es demasiado para el silicio. El germanio es de 0.46, es de menos, ¿no? Y por ejemplo tenemos el cuarzo. El cuarzo, por ejemplo, tiene una resistividad de 75 por 10 a la 16 ohms por metro. No, pues sí, es demasiado. ¿Sí? Imagínense 75 y eso agreguenle 16 ceros, o sea, millones de ohms. Entonces, pues no vas a hacer pasar un arco. Es más fácil que el arco brinque bueno, que la corriente genere un arco y evite el cuarzo a que pase a través de él. Bueno, entonces con la manipulación de todas esas sustancias es que se han llevado a cabo algunas tecnologías. Vamos a poner aquí planta para soldar. Entonces, haciendo como que un resumen. Para que yo pueda generar un flujo de carga o una corriente eléctrica es necesario tener un conductor y tener una batería que va a ser la fuente de voltaje, que es el que me va a generar el diferencial de potencial.
Las cargas, al tener esa naturaleza de ser positivos o negativos, van a experimentar una cierta atracción o repulsión a los a los objetos que estén cargados. Entonces, un diferencial de potencial no es más que un punto en donde el diferencial de voltaje es alto y el otro es bajo. Con ese diferencial de potencial vamos a tener la fuerza suficiente para poder hacer que los electrones fluyan, ¿sí?, en un sentido. Ahí ya, por ejemplo, todavía no hemos hablado de si alterna o directa, ¿no? Entonces, aquí nada más imaginemos que es directa. Entonces, si aquí el diferencial de potencial de este lado, de este conductor es positivo y aquí es negativo, entonces los electrones van a tenderse a ir a esta dirección. ¿Sí? Los electrones nosotros los obtenemos de los mismos conductores, o sea, del mismo cable, del mismo metal. No lo obtenemos de la batería. O sea, la batería no trae electrones ahí acumulados que se van a ir saliendo de ahí y van a ir moviéndose a través del conductor. Sí se generan ciertos iones dentro de la batería precisamente por reacciones químicas, ¿sí?, de placas de metal, dependiendo de la naturaleza de la batería, ¿no? Pero puede ser también por placas de metal, se generan iones, ¿sí? Y entonces se genera un diferencial de potencial. Ese diferencial de potencial es el que puede hacer que los electrones fluyan, ¿no? Y dependiendo de dónde pasen una resistencia, un inductor, un capacitor, pues va a dar como resultado una tecnología electrónica eléctrica. Ahora, nosotros, si queremos incrementar ese flujo de electricidad, necesitamos conocer algunos parámetros, como por ejemplo la velocidad a la que se mueven las cargas. Por eso tenemos esta formulita que quedó de este lado. Acá, aquí, vean. Si yo quiero tener mayor cantidad de amperaje, lo que tengo que hacer, por ejemplo, es incrementar el área del cable. Sí, con eso puedo hacer que pase mayor cantidad de electrones porque tengo más electrones, tengo más número de portadores. Puedo incrementar la velocidad de las cargas, de la transferencia de carga. La velocidad de la transferencia de carga va a ir en función al diferencial de potencial. Si tengo un diferencial de potencial elevado, entonces voy a tener como consecuencia un incremento en el amperaje. También podemos tener el incremento de las cargas, pero eso va a ir en función al conductor que nosotros tengamos. Y por supuesto al número de portadores. Ahora, dentro de lo que puede estar en nuestras manos va a ser estos últimos dos, que tiene que ver con el voltaje y tiene que ver con el diámetro del cable. El amperaje, el voltaje, perdón, pues lo controlamos con una batería, pero pues también hay limitantes porque hay circuitos o hay sistemas eléctricos que tienen voltajes específicos. Entonces, si tú los sobrepasas, pues los puedes tronar. Como los capacitores, ya ven que tienen en un costado, bueno, algunos, los que se pueden ver, voltajes de operación máximos. Si te dice 12 volts, pues 12 volts. Si tú los trabajas a menos voltaje, pues no hay problema, pero si los sobrepasas, pueden explotar. Entonces también hay limitantes. Entonces, en el caso de los conductores, pues dices, bueno, puedo manipular el área del conductor, pero también luego hay limitantes que pueden depender del costo, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que ustedes vayan a comprar un metro de cablecito de ese que utilizan para el protoboard, que es un cable así bien chiquitito, a que vayan a comprar un metro de cable cero o doble cero. El cero o doble cero son los cables que se utilizan, por ejemplo, para soldar, en la planta para soldar. Normalmente se utiliza un cable grueso porque necesitamos pasar un flujo de electrones amplio, que son los que van a fundir el metal para que se una, ¿no? Pero igual, un metro de cable cero, doble cero, ha de estar como en unos 350 pesos, ¿sí? El metro. Entonces, sí, es costoso. Bueno, pero para eso, pues les digo, van cambiando. Entonces, los capacitores, los inductores, las baterías almacenan energía, pero la almacenan de manera diferente. El capacitor la libera muy rápido. El inductor también la libera, ¿sí? Pero es con la disminución de su campo magnético. Si se mantiene el campo magnético cerca, es posible que haya un flujo de corriente. Entonces, por acá hablamos sobre algunos materiales que son conductores, pero no por ser conductores significa que nunca van a poner resistencia. Sí oponen resistencia y esa resistencia va en función a la temperatura con la que estén trabajando. Por eso en los vehículos, en algunas ocasiones, por ejemplo, hay fallas en las bobinas, que son las que mandan la chispa hacia las bujías. Entonces después de un cierto, o sea, el primero arranca el carro bien chido y te vas a dar la vuelta, ¿no? Después de un tiempo,
se apaga el carro. Y entonces, bueno, de los diagnósticos más comunes, te dicen pueden ser las bobinas, porque después de un tiempo vuelven a funcionar. Y eso es debido a que se enfrían. Entonces, en el momento en que se enfrían, entonces ya hay un mejor flujo de corriente. Cuando se calientan, recuerden que generan mayor resistencia al flujo de corriente y eso evita que haya una muy buena chispa y el motor es ineficiente. Entonces, ahí te dicen, o bueno, cámbialas o para mientras ponles un trapo húmedo a las bobinas para que no se sobrecalienten. Entonces, por eso igual muchos sistemas tienen sistemas de ventilación para evitar el incremento de temperatura. El incremento de temperatura va a ser drástico en muchos sistemas, tanto mecánicos, eléctricos, hidráulicos, ¿sí? Y van a generar pérdidas. En un motor, por ejemplo, el incremento de temperatura genera pérdidas de energía, ¿sí? Pero pues hay ocasiones que no son tan fáciles de controlar. Bueno, entonces vamos a poner un problema y vamos a ver. Nos dicen que tenemos un alambre. Vamos a poner un pequeño alambrito. Dice que tenemos un alambre que es de cobre. Vamos a poner acá, se tiene un alambre, se tiene un alambre de cobre, calibre 23, ¿sí? Calibre 23. Bueno, dice que tiene una sección transversal, vamos a poner acá, con una sección transversal o una área de 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Sí? Eso está convertido en metros porque pues es una unidad muy... por eso es muy pequeñito, porque está en metros cuadrados. ¿Sí? Ahora, dice que por el cable pasa una corriente eléctrica de 10 amperes. Vamos a ver. Pasa una corriente igual a 10 amperes. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la rapidez de arrastre de los electrones? Vamos a poner aquí. ¿Cuál es la rapidez de arrastre? ¿Cuál es la rapidez de arrastre de los electrones? Arrastre de los electrones. ¿Qué más nos dice? En el alambre. Ah, sí, en el alambre. Sí, alambre. Es que es un solo cable, ¿no? Va. Dice que vamos a suponer que cada átomo de cobre aporta un electrón. Vamos a poner suponer que cada átomo de cobre, voy a poner su símbolo, cobre, que cada átomo aporta un electrón. Un electrón. Aquí, por ejemplo, pues también está medio caótico saber cuántos electrones puede aportar el cobre, porque el cobre, de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica, pues podríamos determinar cuántos electrones de valencia tienen, o sea, cuántos electrones tienen en su último orbital. Entonces, como puede perder uno, puede perder dos, pero pues sí, eso sí no está. Tendríamos que meternos ya un poquito más de química. Pero por eso vamos a hacer la suposición de cada electrón aporta un átomo, aporta un electrón. Y entonces otro dato importante que nos dan es que la densidad del cobre, sí, es de 8.92 gramos por centímetro cúbico. Entonces significa que si tenemos un cubito de 1 centímetro por 1 centímetro y 1 centímetro, ¿sí? El peso va a ser de 8.92 gramos. Esa sería su densidad, su masa, el 8.92. Así. Pues algo es bien pequeñito. O sea, aquí es 1 centímetro.
un centímetro y acá tendría un centímetro. Va. Entonces vamos a encontrar cuál es la rapidez de arrastre de los electrones. Y primero pues vamos a irnos a nuestra fórmula que tenemos por acá. La voy a copiar. Este de aquí. Vean, este de acá. Vamos a copiarlo. Bueno, la voy a reescribir, pero la voy a copiar primero. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a poner el amperaje es igual al número de aportadores, la carga, ¿sí? La velocidad y el área de nuestro material. Entonces ya tenemos muchas cosas. Voy a quitar ahora sí este. Y entonces la incógnita sería velocidad de arrastre. Entonces vamos a despejar a la velocidad de arrastre. Entonces la velocidad de arrastre va a ser igual a ¿quién? A los amperes, ¿sí? Al amperaje que pasa, que ya sabemos que son 10 amperes, entre N, entre Q y el área. Ahora, en este caso sabemos que la carga es la misma carga de los electrones, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí que la carga, ¿sí? Para un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Coulombs, ¿sale? Entonces, es un electrón, puede ser, lo podríamos tener negativo, solo que el signo negativo nos daría la dirección de la velocidad, entonces lo vamos a dejar como positivo. Entonces, esta es la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19, que era uno de los datos que utilizábamos en los problemas de electrostática. Listo. Bueno, ¿qué más sabemos? Pues sí, ya el amperaje, voy a poner mis datos. El amperaje sé que son 10 amperes, ahí no tengo ningún problema. El único problema que vamos a tener son en los números de portadores. El área, pues ya sabemos que es 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que es la sección transversal del cable. Y ahora, el único problema sería el número de portadores que hay en ese pequeño tramo de cobre. Entonces, ahorita lo vamos a calcular. Bueno, hay un número muy importante en química que se llama el número de Avogadro. Vamos a poner acá usando el número. Bueno, voy a escribir número de Avogadro. Y esto me dice que en una mol de sustancia van a haber un equivalente, o bueno, una mol de átomos, tenemos un equivalente de 6.02 por 10 a la 23, ¿sale? Partículas. Entonces, si yo tengo una mol de átomos, ¿sí? O una mol, perdón, una mol de una molécula de cobre, deben haber 6.02 por 10 a la 23 átomos. Listo, eso es lo que ya sabemos. Ahora, otro dato bien importante en el caso del cobre, ¿sí? Es que su densidad es de 6, ahorita lo vamos a apuntar acá, su masa molar, lo voy a apuntar aquí, bueno, aquí mismo. El cobre tiene una masa molar. ¿Qué significa esa de masa molar? Bueno, lo que pesa un mol de cobre. Masa molar es igual a 63.5 gramos, ¿sí? Por mol. Va. Y entonces son 63.5 gramos por mol, que es la masa molar del cobre. Si yo supiera cuántos gramos pesa esa barra, pues sí, aquí rápido podría obtener la cantidad de moles que hay, y en función al número de moles puedo saber cuántas partículas o átomos hay con el número de Avogadro, y ya, tener el número n, o sea que es el número de portadores. N ahorita es mi incógnita. Bueno, ¿qué más podemos conocer? Y entonces podemos hacer lo siguiente, más o menos para esquematizarlo. Dijimos que, por ejemplo, este es un pedazo de cable, ¿no? El pedazo de cable de cobre. Yo conozco el área. Conocemos el área, ¿sí? Porque eso sí nos lo dieron. Conocemos el área. Pero yo no conozco cuánta longitud de cable tengo. Si yo conociera la longitud del cable, pues sí, ya podíamos calcular algunas cosas, ¿no? Pero otra cosa que sí tenemos es, por ejemplo,
la densidad. La densidad es lo mismo que esto, vean, voy a ponerlo, bueno, acá, vean, la densidad es igual a la masa sobre volumen, por eso es que es peso sobre volumen en el que está escrito la densidad. Entonces, con eso pues yo podría saber cuánto es el volumen que me está ocupando ese cable. Entonces, el volumen, si yo lo despejo de esa fórmula, tendría que va a ser, a ver, vamos a poner masa sobre densidad. ¿Sí? Nada más hicimos un pequeño cambio. Con ese volumen, ¿sí? ¿Sí? Yo puedo conocer entonces cuánto, cuánta sustancia, ¿sí? O cuántas partículas o números de portadores hay en una determinada, en un determinado tramo del tubo. Entonces vamos a irlo resolviendo por acá abajo, bueno, acá, aquí. Entonces vamos a pasar este para acá abajo y mi conductor. Entonces este es un volumen de cobre, ¿no? Entonces vamos a poner que el volumen de esta sustancia es la masa molar, que sería 63.5 gramos, ¿sí? Entre la densidad. La densidad era de, aquí arriba la pusimos, 8.92. Entonces ponemos 8.92 gramos sobre centímetros. Gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces si ustedes hacen este producto, esta división, entonces vamos a calcular entre 8.92 y nos queda 7.12 centímetros cúbicos. ¿Sí? Esa es la cantidad entonces que tenemos en volumen de cobre. Entonces vamos a encontrar el número de portadores ahora sí. Entonces lo vamos a poner acá y voy a poner encontrando n va a ser, vamos a poner el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre ese volumen, que sería 7.12 centímetros cúbicos. Ahora, en este caso tenemos que hacer una conversión porque pues el área, por ejemplo, está en metros cuadrados, está en metros, entonces vamos a hacer una conversión de estos centímetros cúbicos. Entonces, ustedes saben que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, si yo tengo un metro cúbico, lo que tengo que hacer es multiplicar, vamos a poner aquí, multiplicar 100 por 100 por 100, así, sobre un metro cúbico. Y esto sería centímetros cúbicos, porque un metro son 100, un metro cuadrado es 100 por 100. Entonces, vamos a multiplicar esto para que todo quede en electrones sobre metros cúbicos. ¿Sí? Que ese va a ser el número de portadores por volumen, ¿no? Y entonces, esto nos va a quedar 8.46 por 10 a la 28. Como es número de partículas, las partículas que estamos trabajando serían los átomos y cada átomo aporta un electrón, entonces van a ser electrones por metro cúbico, ¿sí? O sea, por porción de cable, porque no nos están diciendo la longitud del cable. Si nos hubieran dado la longitud del cable, si nos hubieran dicho tenemos un metro de cable, entonces esto lo multiplicamos por por el volumen, un metro por el área y ya estaría ahí, estaría este resuelto, ¿no? Bueno, y entonces pues vamos a sustituir este asunto y nos quedaría, vamos a encontrar entonces la velocidad de arrastre. Bueno, acá estaba ya la fórmula despejada, que es esto, vean, esto. Entonces nos va a quedar, a ver, se va a acabar esto, sería velocidad de arrastre es igual a el amperaje n la carga y el área, así. Y entonces pues vamos a colocar los números y sabemos que el amperaje son 10 amperes, ¿sí? El número de portadores es 8.46 por 10 a la 28. Y aquí sería electrones, bueno, vamos a poner electrones sobre metros cúbicos,
porque metros cúbicos se está dividiendo. Entonces electrones no importaría, podrían hasta quitarlo, pero nada más es para poder dividir metros cúbicos. Luego tenemos la carga del electrón, que es 1.6 por 10, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Vamos a alargarnos por acá. Y el área, que es 3.31. Entonces me quedaría 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y aquí, por ejemplo, los amperes los voy a quitar y no voy a poner amperes. Vamos a descomponer la unidad. Recuerden que la descomposición de la unidad de ampere está por acá. Vean, aquí está esta. O sea, un ampere es igual a un coulomb sobre un segundo. O sea, un ampere es igual a un coulomb sobre segundo. Mejor voy a poner coulomb sobre segundos, porque si no, no voy a poder eliminar coulomb y segundo. Y entonces, ya teniendo esto, podemos hacer el análisis dimensional. Y estos coulombs se van con estos coulombs. Metros cuadrados se van con esto, pero aquí me queda un metro todavía. Va, entonces ese metro queda. Y este también se va a ir. Y queda el segundo del coulomb sobre segundos. Y entonces, ya resolviendo, a ver, ya sustituimos los datos, ya por acá los tengo sustituidos, me va a quedar aproximadamente 2.23 por 10 a la menos 4 unidades. Aquí de este metro cúbico queda un metro, ¿sí? O sea, quedaría así, vean, E, pero pues esa es la carga, entonces puedo poner 1 sobre metros y acá puedo poner 1 sobre segundos. Entonces acuérdense que se multiplica este con este y este con este. Entonces hará que metro por 1, metro. Y segundo por 1, segundo. Entonces quedarían metros sobre segundos. Y entonces quedaría metros sobre segundos. Esa velocidad de arrastre entonces va a ir en función al volumen de cable que nosotros podamos tener. O sea, no es necesario conocer la longitud del cable, ¿sí? Pero pues tenemos el volumen, entonces podemos saber cuánta longitud tenía ese cable porque tenemos el área transversal. Entonces, vamos a volverlo a repasar. Nos dieron el cable, nos dieron el material y el diámetro nos dieron, bueno, al calibre, ¿no? En este caso el calibre también estaba de más porque pues ya tenemos el diámetro. Si no, pues podemos ir a una tabla de calibres y buscar cuál es el área aproximada de ese calibre. Y es 3.31 por eso a la menos 6 metros cuadrados. ¿Sí? Y pasamos por este cablecito entonces una corriente de 10 amperes. O sea, pasan acá 10 amperes. Por ahí van 10 amperes. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan rápido, o sea, cuál es la velocidad con la que estos electrones se arrastran sobre el conductor o sobre el cable? Y entonces, pues ya despejamos nuestra fórmula de velocidad de arrastre de los electrones, que es la que obtuvimos en la parte de acá arriba. Por ahí estaba, en este ejemplo. Y nos dice que la velocidad de arrastre de los electrones va a ser igual al amperaje dividido entre el número de portadores por la carga de los electrones por el área transversal. Ya tenemos la carga, ya tenemos el área y lo único que no teníamos era los portadores. Y entonces eso lo encontramos pues dividiendo bueno, teniendo bueno, primero el número de Avogadro, que es la cantidad de partículas por mol, ¿sí? Tenemos ya la masa molar también del cobre, 63.5 gramos por mol, ¿sí? Entonces pues ya haciendo todo un cálculo sabemos que hay un volumen de 7.12 centímetros cúbicos en ese pequeño tramo de cable. Y entonces pues a ese mismo número lo dividimos entre el número el número de Avogadro entre el volumen y tenemos la cantidad de electrones que van a haber por metro cúbico, o sea, por volumen. Y pues lo único que hacemos es sustituir todo eso en la fórmula y listo, ¿no? Y ya quedó. Entonces, van a rehacer el problema, pero así tal cual, siguiéndolo, ¿no? Vamos a cambiar nada más algunos datos. Y entonces los datos que voy a cambiar ya no va a ser, ya no vamos a hacer que pase 10 amperes. Lo van a hacer con 20 amperes. 20 amperes
Y ya no va a ser cobre. Imagínense que es un cable vamos a poner así, de oro. Va, pero sigue siendo calibre 23, tiene el mismo diámetro. La densidad sí va a cambiar. Esa sí la tienen que ir a buscar. Esta ya no va a ser la misma. Pero eso se encuentra en una tabla periódica. O busquen densidad del cobre, ¿sale? Y siguen así tal cual todo, ¿no? Entonces, la carga sigue siendo la misma. La corriente pues ya va a ser 20 amperes. El área sigue siendo la misma. Y aquí ya nada más va a cambiar. Hay que buscar la masa molar del oro. Entonces, ya teniendo la masa molar del oro, pues ya dividimos la masa molar del oro entre la densidad del oro para obtener el volumen de oro que tenemos, ¿no? Y por mol, ese es por mol. Y y ya nada más se hace la sustitución. Pero entonces hay que hacerlo con oro.